Hola, hola, bienvenidos a nuestra segunda reunión 2021, nuestra segunda reunión matutina, también 10:30, es la segunda que tenemos y gracias por estar ahí, qué bueno que estés ahí invirtiendo tiempo en cosas importantes. Pensaba antes de venir para acá y pararme frente a la cámara, justamente en la importancia, o sea, cómo podemos ver las cosas que realmente nos importan y las podemos ver a través del tiempo que le dedicamos. Cuando algo es importante, y lo he enseñado en varias prédicas y en varios grupos, cuando algo es importante se le dedica tiempo, intencionalmente se aparta tiempo para eso importante. Así que realmente si para vos es importante, estás ahí domingo 10:30 de la mañana. Si no es así, lo verás después, pero es importante que estés a las 10:30 y que puedas ser intencional en esto. No es lo mismo, aunque sea un video, no es lo mismo ver el video junto con todos tus hermanos sabiendo que estamos todos conectados. No es lo mismo ver el video y haberte perdido el tiempo del chat, aunque a veces no se entiende nada. ¿Por qué? Porque a veces uno pregunta algo y entre la pregunta y la respuesta hay 10.000 mensajes, saludos, hola, ¿cómo andás? Pero está genial, está bueno poder compartir ese tiempo. Así que qué bueno que estés ahí. Y quiero comenzar la prédica o el mensaje de hoy haciendo un poquito de referencia a lo que hablamos el domingo pasado. El domingo pasado es como que hicimos una introducción, creo que la palabra que usé fue más suculenta respecto a lo que vamos a trabajar en estos domingos, a lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de conceptos como fe, de hecho hoy vamos a hablar de fe, pero no desde la perspectiva tradicional de la que siempre aprendimos o la que vivimos, porque a veces la diferencia está entre el conocimiento y la vida, y falta cerrar esa brecha. Conceptos como llamado, conceptos como propósito, congregarnos, amor, misericordia, varias palabras que son comunes en nuestro vocabulario, pero a veces por usarlas todavía estoy corrigiendo el problema de la S, por hablarlo y usarlo tanto, perdemos el sentido de lo que realmente estamos hablando. Vamos a hacer un ejercicio práctico. Yo sé que el 99,9% de los que están viendo este video tienen el celular a mano. Es más, varios lo están viendo por el celular. Los que tienen el celular disponible para usarlo, quiero que busquen, que googleen la palabra fe. Y vamos a leer lo primero que salga en el buscador. Para googlearlo, acá está Safari. Vamos a poner la palabra fe. Y vamos a leer siempre cuando uno busca una palabra, últimamente lo primero que sale es Wikipedia. Bien, ¿qué es fe según Wikipedia? Wikipedia nos dice que la fe es la seguridad o confianza en una persona, cosa, deidad, opinión, doctrinas o enseñanzas de una religión, y como tal se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad. Ahí Wikipedia. Bueno, vamos a buscar otro clásico. ¿Qué es fe o cómo define fe la Real Academia Española, la institución que, no sé cómo decirlo, legisla, regula el uso del español o el castellano? En este momento no recuerdo bien la diferencia, pero a ver, según la RAE, dice, acá, tiene varias acepciones. La primera dice conjunto de creencias de una religión. La segunda dice conjunto de creencias de alguien, de un grupo o de una multitud de personas. Lo tercero, confianza, buen concepto que se tiene de alguien o de algo. Por ejemplo, tener fe en el médico. Creencia que se da a algo por la autoridad de quien lo dice o por la fama pública. Palabra que se da o promesa que se hace a alguien con cierta solemnidad o publicidad. Seguridad, aseveración de que algo es cierto. Por ejemplo, el escribano da fe. Documento que certifica la verdad de algo. Fe de soltería, nunca lo había escuchado eso, aunque tenemos varios solteros dando vuelta por acá. Y fe de bautismo.
Hay otra 8, fidelidad, guardar la fe conyugal. Y la 9, en el cristianismo, vamos a leer esta, está bueno. En el cristianismo, virtud teologal que consiste en el asentimiento a la revelación de Dios propuesta por la Iglesia. Bueno, varias de la Real Academia Española. Pero bueno, en definitiva habla de creencias. Me gustó acá la que leí, la segunda, conjunto de creencias de alguien, o sea, uno, de un grupo de personas, varios, o de una multitud de personas. Si hay algo que tiene que quedar claro es que fe no es un concepto exclusivo de nosotros, los cristianos evangélicos, por ponernos algún nombre, aunque si vamos a leer fino, no estoy muy de acuerdo con esa parte, pero a quienes pertenecemos a esta parte, a este grupo de cristianos evangélicos, usamos mucho la palabra fe, y es más, en cualquier contexto en que uno use esta palabra, enseguida te miran y te tildan de religioso, porque fe está asociada a religión. Aunque muchas personas, o sea, muchas no, todas las personas tienen fe, y el problema es dónde tienen depositada su fe. Acá lo mencionamos en una de las definiciones que leímos. Puede ser fe en una persona, fe en una deidad, fe en una cosa, en algo. Fe, ¿dónde tenés depositada tu confianza? Entonces, primer punto, todos los seres humanos, absolutamente todos, incluso aquellos que niegan tener fe, creen en algo, tienen fe en algo. Puede ser en una persona. Una religión muy de moda últimamente es la cienciología, y son personas que ponen su fe en la ciencia, y si la ciencia lo demuestra, ellos lo creen. Aunque, bueno, habría para discutir varias cosas ahí que científicamente no están comprobadas, y aún así las defienden a capa y espada. De todas formas, todos tenemos fe. Ahora, si nos restringimos, pasamos del grupo todos a la iglesia, la congregación o los cristianos evangélicos, para ubicarnos y tener referencia. Si pregunto ahora qué es fe, la mayoría va a empezar a recitar por lo menos la primera parte del versículo que por excelencia define fe. Es pues la fe. Después empiezan los problemas porque dice, lo vamos a leer. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si yo no se los leía, estaban tratando de conjugar qué palabra iba primero, si era convicción, si era certeza, etc. Pero eso es la definición que nos da el autor de Hebreos en la palabra. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y todos lo repetimos y damos, ¿y qué es la fe? Y vamos a esto primero. Pero si realmente nos empezamos a hacer preguntas sencillas, la certeza de lo que se espera, bueno, ¿qué estás esperando? Y ahí ya se nos genera un tema. La convicción de lo que no se ve. Más signos de pregunta. Ahora, este versículo cobra sentido en el contexto del libro de Hebreos, en el contexto del capítulo entero ya cobra un sentido más amplio, y en el contexto de la Biblia entera cobra un sentido mucho mayor. Si seguimos leyendo, vamos a llegar al capítulo de los héroes de la fe. Lo hemos mencionado en varias oportunidades, los héroes o la galería de la fe. Pero hay un versículo que me gusta mucho, que es el versículo número 6 de Hebreos 11. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y esto es un tema. Obviamente nadie se va a acercar a un lugar que no cree que existe. Nadie se va a acercar a una persona sin tener una mínima sospecha de que esa persona exista, si no, no se acerca. Es lógico. Ahora, el autor acá le puso palabras a un concepto mucho más grande. Por eso es importante que veamos, bueno, en esta galería de la fe, por qué se destacan estas personas. Lo mencioné también anteriormente. Este listado, reducido, porque no abarca a todos los héroes de la fe que han existido y existen a lo largo de la historia,
Pero sí marca una regla, y esa regla, yo te lo mencioné, es la excepción. Fueron personas que vivieron una vida excepcional y tuvieron resultados excepcionales. Pero si nos quedamos solamente con esto, fuera del contexto de la Biblia, de la historia de la Biblia, del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, entonces podemos correr el riesgo de quedarnos solamente con una parte de la fe. Ahora lo desarrollo un poquito más. Fe es más que un concepto. Fe no tiene que ver con religión. Te lo mencionaba al principio. Fe no es un cheque en blanco firmado por Dios para que completemos como nosotros queramos. Y eso también es un ejemplo que doy continuamente. Si nosotros caemos en ese error, estamos reduciendo a Dios a un genio de lámpara, que frotás la lamparita como Aladín, no sé quién vio la película, frotaba la lamparita, sale Aladín y está obligado a conceder 3 deseos. No importa si la persona es buena, es mala, no importa. 3 deseos tiene que conceder el genio. Dios no es un genio de la lámpara. Dios es Dios. Dios es Rey y Señor. No se va a reducir a cumplir nuestros caprichos, ¿sí? Fe no tiene que ver con éxito, y acá quiero justamente tomar Hebreos 11, los héroes de la fe. Si nosotros leemos el primer ejemplo del segundo, leamos los 2 primeros para ser completos. El versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Imagínense, quedémonos con Enoc, que es lo más llamativo. En resumen, Enoc no conoció la muerte. Fue traspuesto. ¿Qué pasó? Dios se lo llevó directamente, no tuvo que pasar por la muerte. Hay otra persona en la Biblia que también vivió lo mismo, ¿sí? Pero es más, para reforzar la idea, el autor hace la siguiente aclaración: su cuerpo no fue hallado, no fue posible hallarlo. Es decir, sí, se lo llevó el Señor, pero lo importante es, antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y ahí está el secreto del porqué. No en el resultado, sino en lo anterior. Fe no tiene que ver con éxito, porque si nos quedamos solamente con eso, entonces todas las demás personas que no hemos sido traspuestos no tenemos fe. Me gusta pensar en que la posibilidad está de que alguno de nosotros sea traspuesto. A veces bromeo con eso, pero bueno, eso lo sabe solamente el Señor. Ahora, si salimos de esta galería y hablamos, por ejemplo, de los apóstoles, si hablamos de que la fe es ausencia de problemas, ausencia de conflictos, es tener una economía resuelta, tener paz, tener un bienestar, un estado de bienestar, y los apóstoles, la verdad que no estarían entrando ahí. Vivieron una vida bastante movida, bastante incómoda, y su muerte no fue para nada natural. De hecho, de todos ellos, el único que murió de viejo fue Juan. Todos los demás fueron martirizados y lo sabían. Pedro sabía que iba a tener una muerte dura. Está en la palabra. Entonces, si nos quedamos solamente con el ejemplo de Enoc, los discípulos no agradaron a Dios, no tuvieron fe porque murieron de formas feas. Fe no tiene nunca que ver con éxito. Pensemos en Jesús. Jesús fue ejemplo de fe. Está bien, Jesús era Jesús. Jesús fue ejemplo de fe. Y Él murió y tuvo una muerte y la previa a la muerte muy dura. Sin embargo, no podemos decir que Jesús no tenía fe. La fe, te decía, no es un estado de bienestar. La fe es primero creer que Dios existe. Por eso es necesario tener fe. Cuando uno dice tengo fe en Dios, es porque creemos que Él existe en primera instancia. Tener fe también tiene que ver con conocer quién es Él. No quién imagino quién es Él, sino quién Él es realmente. Y cuando hacemos eso, realmente
encontramos el secreto de vivir en la voluntad de Dios, el secreto de la fe. Quiero que busques nuevamente en tu Biblia Salmos 37:4. Salmos 37:4. Creo que lo tenía por acá. Y Salmo 37:4, sigo los apuntes manuales, dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Ese lo usé el domingo pasado, ¿no? Salmo 130, lo mandé al frente a Leo. Salmo 37:4 dice eso: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y hoy pensaba, y hace un rato hablaba con Vale, que lo primero que uno toma de este versículo es: Él concederá las peticiones de tu corazón. Es lo primero que humanamente pensamos, queremos los deseos nuestros. Pero lo previo es lo importante, deleitarnos en Jehová. Y decíamos que deleitarnos en Jehová es luchar por su corazón, por el corazón de nuestro Rey. ¿Saben qué produce eso? Cuando uno se comienza a deleitar en Jehová, entonces tu vida empieza a cambiar, tu perspectiva empieza a cambiar, tu mente es renovada. Eso es el concepto que usaba cuando hablaba con Vale. Tenés una renovación de tu mente, de esta que hablaba Pablo, y eso va produciendo una transformación en tu vida de forma integral y va transformando incluso las peticiones de tu corazón. Entonces, cuando te deleitas en Jehová, tu vida comienza a ser transformada, tu vida es transformada y tus peticiones cambian. Ya no son peticiones egoístas, ya no son peticiones que tienen que ver solamente con mis caprichos, sino que tienen que ver con la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque te deleitaste en Jehová, peleaste por su corazón y comenzaste a cambiar y a transformar tu vida. Entonces no es simplemente enfocarnos en las peticiones de nuestro corazón, es enfocarnos en Jehová, en deleitarnos en Dios. Por consecuencia, entre deleitarnos en Jehová y las peticiones de nuestro corazón hay todo un proceso de transformación. ¿Sí? Volviendo a este tema, y eso es fe también. Y me cambié la hojita. Chan, chan. Ah, no, acá está. Bien. Te decía, primero fe es reconocer, es creer que Él existe. Segundo es reconocer quién es Él. Y por consecuencia tu vida es transformada, porque cuando reconoces quién es Él y aceptás realmente en tu vida el gobierno de Él, entonces te deleitas en Jehová y Jehová concede las peticiones de tu corazón. Quiero hablarte de dos tipos de fe, haciendo un punto y aparte. Quiero hablarte de una fe, la cual es la más llamativa, la más espectacular, que es la fe con resultados inmediatos, la cual todos queremos y anhelamos y es de la cual más hablamos. Y es fe y es tremendo porque tiene que ver con milagros, por ejemplo, de sanidad. Tenemos testimonios de sanidad dentro de la congregación, personas que se han sanado de cáncer. Y son milagros que nos alegramos y disfrutamos y reconocemos y hablamos y nos dan la oportunidad de testificar por todos lados. Y no quiero criticar esta fe, sino quiero realzar la otra, a la cual mucho valor no le damos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la perseverancia en el tiempo, una fe a largo plazo. ¿Cómo surge esto de fe a largo plazo? Te voy a contar una pequeña historia. Hace unos días estaba en la casa de mis papás, estábamos pasando el año nuevo. Estaba toda mi familia, o sea, mis papás, mis hermanos, estaban mis suegros, mis cuñados, el Edu. Estábamos todos ahí y en un momento estaba charlando de las tantas charlas que tuvieron mi papá y mi suegro, que algunas son interesantes y otras, algunas son interesantes. Esta era una charla entre potencias, estaban hablando de fe. Y yo en ese momento me dediqué a escuchar. Era como un alumno oyente en una cátedra, en este caso de la fe. Y mi papá le contaba un poco el testimonio a Omar de cómo llegamos a Argentina. Nosotros, por si no lo sabías, yo nací en Chile y viví hasta los 14 años en Chile. A los 14 años nos vinimos con mi familia, con mi papá y mis hermanos acá a Argentina. Y fue todo un proceso doloroso. ¿Por qué? Porque fue muy rápido, no estábamos preparados. Pero mi papá le contaba un poquito la historia de por qué.
Y justo tocó el tema de la fe y lo engancha hablando de la construcción de su casa propia. ¿Qué tiene que ver? Pensaba, pero bueno, prestaba atención porque me llamaba la atención. Así que ahora mi papá se está dando cuenta, se está enterando, papá, si estás viendo este video, estaba prestando atención. Le contaba lo que vivimos previo a venirnos, estábamos en una situación bastante buena, estábamos ahí de tener nuestra casa propia, conocíamos la casa que nos iban a dar, era una esquina, fuimos, la conocimos por dentro, una casa nueva, a estrenar, tremenda, hermosa la casa, realmente me acuerdo. Teníamos absolutamente todo resuelto a finales de 1998 fue eso. Con Tincho, con mi hermano, el que me sigue, teníamos la vida armada. Habíamos salido, yo en mi caso iba a entrar a la secundaria, Tincho entraba a hacer los 2 últimos años de la enseñanza primaria en un liceo, en una escuela secundaria de mucha reputación en la ciudad de Valdivia, donde vivíamos, a la cual teníamos que rendir examen para ingresar. Postulaban siempre una cantidad de chicos impresionantes y entramos muy bien, gracias a Dios. Entramos dentro de los primeros 20 lugares, ambos en los distintos grados donde íbamos a entrar, cursos, perdón. Eso nos dio la oportunidad de tener una beca, que yo me había olvidado de la beca que tenía para hacer la secundaria, me hizo acordar mi viejo en esa charla. Ya teníamos los profesores asignados, la escuela tenía un gimnasio tipo High School Musical, así, en esos gimnasios con los pisos de madera, con la cancha de básquet, al lado todo un gimnasio, tenía equipo de fútbol que competía. Yo estaba anotado en fútbol, estaba loco, yo quería que terminaran las vacaciones para ir a rendir. Y nos vinimos de vacaciones acá a Argentina y acá estamos, de vacaciones. De tener todo eso listo, pasamos prácticamente la nada misma al venirnos para acá. Y hasta hace unos años hubieron varios intentos de tener la casa propia de parte de mi papá. Nos contaba ahí, me hizo acordar de varias cosas. Y no salían por una cosa y no salían por otra. Pero yo nunca escuché a mi papá renegar de Dios por causa de esta prueba. Él anhelaba, él se esforzaba. Yo me acuerdo que hacíamos muchas cosas y él a veces incluso peleando con nosotros nos llevaba a buscar materiales para construir las casas. Sobre todo esta última, yo me acuerdo, por ejemplo, que donde está la casa ahora de mi papá, en ese momento no había prácticamente casas en esa zona, en la ciudad de Zapala. No solo eso, sino el terreno era un arenal con yuyos y toda una cantidad de chatarra impresionante. Había toda una carcasa de un auto tremenda, así que un día la fuimos a limpiar. Después, sacando todo eso, lo juntamos y después creo que fue un camión. La verdad que esa parte no me acuerdo, pero la juntamos y después alguien se la llevó, desapareció. Después caminamos al costado de la ruta, yendo hacia Mariano Moreno, otro pueblo cerca, a buscar piedras bochas. Hicimos muchos montones, pasamos toda una tarde muertos de calor al sol juntando piedra bocha para hacer los cimientos de la casa. Hicimos varios montoncitos, terminamos pero destruidos y después nos quedaba el trayecto de vuelta caminando porque no teníamos vehículo. Y mi papá después consiguió un camión para que vaya a buscar eso y lo llevara al terreno. Y con eso se hicieron las bases. Yo me acuerdo que al principio la idea de que mi papá nos dijera, che, vamos a hacer esto, era chocante. Pero en esa charla me vino a la memoria y la relacionaba con algo muy importante de la fe. Primero, vuelvo a destacar, nunca escuché a mi papá renegar de tener que hacer todo eso porque no tenía los recursos. Al contrario, él siempre estuvo en movimiento buscándole la vuelta para poder llegar. Después, lo demás dependía de Dios. Y esto es importante de destacar en la fe a largo plazo. La fe a largo plazo tiene que ver con permanencia, tiene que ver con estar firmes, avanzando, enfocados en lo que realmente importa, que es en Dios, pero a la vez haciendo los deberes. Cuando uno hace lo que está al alcance de la mano, lo que no controla uno depende de Dios. Ahí se activa la fe. Y eso es lo que pasaba en este caso con la casa que construyeron mis papás. Cuando uno quiere conseguir trabajo, sale a repartir currículums y no se vuelve selectivo en el trabajo, a no ser de que haya algo físico que te impida hacer algún tipo de trabajo. Pero los primeros que salen generalmente tienen que ver con fuerza. ¿Por qué? Porque son los que nadie quiere hacer. Pero cuando vos estás esperando un trabajo, salís a repartir currículums, charlas con la gente. Y yo sé que es difícil porque pasa un periodo largo en el cual estás acostumbrado, ya odias la frase, bueno, cualquier cosa
te vamos a llamar. Y vos sabés, al principio tenés un poco de esperanza, bueno, me van a llamar, pero después te das cuenta que es la frase para sacarte de encima. Es como la frase cuando tu novia rompe con vos, no sos vos, soy yo, o necesito un tiempo. Vos sabés que no, ya está, se acabó, no hay chance. Es lo mismo. Sin embargo, es seguir haciendo lo que está al alcance de nuestra mano, el resto depende de Dios. En una prédica hablamos de David y te di ese ejemplo. La fe se activa en el caso de David cuando la piedra sale de la onda. Hasta ese momento tenía que ver con el talento de David, con la puntería, con varias cosas más. A partir de ahí hasta la cabeza del gigante dependía de Dios. Acá es lo mismo. Así que fe es acción. Si vos estás esperando algo porque tenés la certeza, no te podés quedar sentado esperando que se te revele un ángel y te diga tenés que ir a tal lugar porque te van a dar trabajo, o que venga el gerente de una multinacional a ofrecerte trabajo. Puede pasar. De hecho, a mí me pasó algo parecido. Yo me pasé 3 meses repartiendo currículum en Neuquén y me llamaron de un lugar que nunca repartí currículum, no conocía. De hecho, nunca se me ocurrió. No sabía que existía y de repente me llaman por teléfono, no sé, me habla una persona y me dice, ¿vos sos Leo? Sí, bueno, mirá, ¿sabés qué? Me hablaron de vos, tenemos este lugar, ¿vos te podrías venir a una entrevista? Listo, genial. Resulta que un chico de la iglesia, que ahora es pastor de una iglesia mía, se le ocurrió, se le pasó por la cabeza que yo podría ser útil en ese lugar. Y me llamaron y en ese lugar llevo trabajando prácticamente 15 años y ha sido un lugar que ha sido de bendición para mí, para mi familia, la verdad tremendo. Pero yo hice los deberes y el milagro lo hizo Dios. Es importante que la fe te lleve al movimiento. Y para ir cerrando, porque de fe, yo iba a hablar de fe un solo domingo. Hay muchísimo para hablar, pero quiero dejar unos puntos para desarrollar más profundamente que vamos a hablar los domingos que vienen, ¿sí? Pero fe es hacer lo que está al alcance de mi mano, confiando en que Dios va a hacer el resto. Hay un dicho muy viejo que me acuerdo ahora, dice, a Dios rogando y con el mazo dando. Los más viejos se deben acordar, pero es así, no está en la Biblia, es un dicho popular, no lo busquen en ninguna parte de la Biblia, pero es orar a Dios, encomendar a Dios y acciono, me encomiendo, acciono, y que Él haga su voluntad. Hay una fe que es nominal. En realidad no es fe, pero bueno, vamos a ponerle una fe nominal, que es la fe que se reduce a participar de actividades. Por ejemplo, te hablaba de un cristianismo cómodo, de un cristiano civilizado la vez pasada. Te decía, un cristiano civilizado simplemente se congrega los domingos, da sus ofrendas y sus diezmos, y hasta ahí está todo perfecto. Hasta ahí cumple con un requisito de un cristiano civilizado y es un buen ciudadano. Pero lo mismo podemos hablar de fe. Una fe nominal no existe, pero le vamos a poner ese nombre para suavizar un poco. Es la que se reduce a la persona que dice yo tengo fe en Dios, pero vos ves que su vida se reduce simplemente a congregarse o a conectarse por este medio. Ahora, fe, y esto sí también lo quiero dejar claro, fe no es positivismo. Quizás lo desarrolle en algún tema más adelante. No es positivismo, no es declarar lo que a mí se me ocurra y como muchas veces pasa, declarar lo que querés y vos vas y yo quiero una Ferrari roja y declaro que la Ferrari roja va a ser mía, la Ferrari, la Ferrari, la Ferrari. No es positivismo, no es optimismo, eso es egoísmo, hedonismo y todo lo que vos quieras. Es no haberte deleitado en Jehová y entonces no fue transformada tu vida, por ende no fue transformada la petición en tu corazón. No se trata de declarar, no, esto va a salir bien, pero no hiciste el esfuerzo necesario para que eso saliera bien. Yo veo a los chicos, ustedes disfrutaron del primer videoclip en un nivel extremadamente alto, muy bueno y que ha tenido muy buena repercusión en muchos lados. Y la verdad es un trabajo durísimo, pero le está abriendo unas puertas tremendas. Lleva sacrificio. Tenían fe de lo que podían hacer y hasta yo estoy sorprendido de la calidad que están logrando. No porque no les tuviera fe, sino porque sobrepasaron la medida de mi fe. Yo sabía que iba a salir algo bueno, nunca me imaginé que algo tan bueno, pero ellos se han sacrificado porque fe y sacrificio no van disociados. Fe
es igual a acción. Accionaron, se han perfeccionado, se han dado cuenta, han pasado horas y eso lleva a un buen resultado. Si ellos se hubiesen parado y hubiesen dicho vamos a hacer un buen video y se sientan ahí y yo declaro que en la computadora y tocan la computadora vamos a hacer un buen video, va a salir un buen video, no, va a salir lindo, no pasa por ahí. Si vos no te capacitas, no buscas la vuelta, acá se la pasa moviendo luces de allá para acá, la decoración, la ropa, que el contraste, etcétera, no va a salir bien. Lo mismo es con Dios. Vos querés más, querés acercarte al corazón de Dios, prepárate porque tu corazón va a ser transformado, tu vida va a ser transformada, y no sé cuánto tiempo llevo, pero ya voy terminando, y no depende de una declaración. La declaración, si vas a declarar algo con una fe verdadera, y de esto se trata de desatar una fe salvaje y verdadera en cada uno de nosotros, porque esa fe está y está contenida por todos los requisitos que le hemos puesto, realmente va a demandar tiempo, va a demandar sacrificio, va a demandar acción, va a demandar muchas cosas. Pero creo que el domingo pasado también lo dije. Este tipo de vida tiene un precio muy alto, porque nos cuesta todo lo que somos y todo lo que tenemos, pero las recompensas son igual de altas. Entonces yo te desafío, te animo a que tomes esto. Analiza tu fe, cómo estás viviendo la fe, si es una fe civilizada, que estás cumpliendo con lo necesario, o una fe salvaje que busca la voluntad de Dios al precio que sea y que tiene la mente puesta en Dios y en su plan, en su reino, en sus culturas. Si no es así, tenemos la oportunidad hoy de comenzar a transformar y a desatar esa fe que está en nosotros, porque la fe está, pasa que la encuadramos y la encasillamos dentro de algo controlable para nosotros, pero si nos animamos a desatar esa fe, grandes cosas van a pasar independientemente de lo que pase a nuestro alrededor. La paz que sobrepasa todo entendimiento, el gozo del Señor que es independientemente de las circunstancias, y la fe, la certeza de lo que se espera, porque vas a tener claridad de lo que esperas, la convicción de lo que no se ve, porque aunque no lo veas, sabes que eso está. ¿Por qué? Porque Dios ya está en el lugar, Dios ya estuvo en el futuro. Suena contradictorio, pero Él ya estuvo en el futuro, y fe es entender que Él siempre llega a tiempo, aunque nosotros lo quisiéramos antes. Dios va a llegar. Lo importante, escuchaba hoy, no es cuándo que las cosas sucedan en mi tiempo, sino que sucedan en el tiempo de Dios. Hay promesas que no se van a cumplir en mi tiempo, pero sí yo me voy a encargar de preparar todo por mi fe en Dios para que se cumpla en el tiempo de Dios. Esperaré una fe a largo plazo que va a demandar resistencia, voy a resistir. Y quiero que resistas conmigo. Así que te desafío a replantear tu fe, a pensar justamente, a confrontarte con la verdadera fe y a tomar decisiones inteligentes. Así que lo dejamos ahí. Más fe vamos a tener el domingo que viene. Me trabé lo que iba a decir. Más fe vamos a tener el domingo que viene si esta semana trabajamos, pensamos y somos intencionales. Si este video queda acá nada más en solamente, uy, qué linda palabra, y no va a pasar nada. Pero si qué linda palabra, tomo el desafío y hago algo al respecto, hay mucha diferencia. Queremos disfrutar de ver cómo desatás esa fe en tu vida. Que Dios te bendiga.